Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. La escuela no impone, solo explica. Escuelas Normales Rurales de México. El tema de las escuelas rurales es muy importante, de diferentes puntos de vista. Las escuelas rurales tienen una importancia fundamental, el saber cuándo fueron creadas, ya que las primeras escuelas normales rurales en México fueron creadas en los años 20, en el periodo posrevolucionario. Desde su creación se aplicaban cambios para mejorarlas. Es importante añadir que este sistema funcionó así mientras la FEDSUM se mantuvo firme y como representante oficial de los estudiantes normalistas ante la SEP, los estudios sobre la educación rural y sobre todo las escuelas normales rurales. La FEDSUM es una organización estudiantil emblemática del nacionalismo revolucionario, que estuvo adscrita a organizaciones estudiantiles internacionales abiertamente identificadas con el antiimperialismo de la Unión Soviética. Las escuelas normales rurales son instituciones que se crearon en México desde 1922 y se sostienen hasta la fecha. Su objetivo inicial fue formar maestros para que desempeñaran sus funciones pedagógicas en el medio rural. La escuela rural nace, pues, para servir a los grandes y pequeños grupos, tradicionalmente marginados, es decir, enfoca toda su acción educadora a las comunidades rurales de indígenas y campesinos, a las que concibe como marco natural y social en que se desenvuelve la persona humana. A las escuelas normales rurales les estaba encomendada una de las tareas más trascendentales de la función educativa, como centros forjadores de los maestros que más tarde habrían de sembrar la semilla del saber. Estas escuelas contribuyeron a difundir la doctrina y los principios de la revolución, los valores y la identidad patria. Eran el gran instrumento del apoyo al Estado mexicano. En 1936, las escuelas normales rurales se transformaron en escuelas regionales campesinas. En 1941, se dividieron en escuelas prácticas de agricultura y en normales rurales. En 1942, las normales rurales recobran su autonomía y a partir de ese año se formula el plan de estudios de 6 años. Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Primera escuela rural se funda en 1922. La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en Tacámbaro. Esta escuela la pusieron en un terreno que fue donado por Ignacio Chávez Villega, exdirector de la Universidad Michoacana. Esta escuela fue trasladada a Erongarícuaro, después a Huetamo y por último en Tiripetío, que es la escuela normal que conocemos. Esta escuela normal rural es para hombres y se impartía agricultura, cocina y herrería. Escuela Normal Rural Dolores Correa Zapata, Villahermosa, Tabasco, 1933-1962.
Se construyó como edificio tipo francés en 1908, a las afueras de Villahermosa, en lo que hoy es Prados de Villahermosa. Ahí se alojó a la Escuela de Experimentación Agrícola La Granja. Esta escuela fue de gran importancia en la historia de la educación del Estado. En la granja se inscribían en ella, por lo general, gente desprotegida. Era un internado para personas de escasos recursos, la práctica docente como reflejo de la formación y de la inculcación de la escuela. Era aprendida de manera constante, fuera de las paredes de la normal. En ellas se legitimaba su ejercicio y se les daban aspectos básicos para su ejercicio profesional. La formación dentro de la granja era de corte militar, se trabajaba por cuadrillas y esa fracción fomentaba el cooperativismo, y ellos eran beneficiarios del corporativismo, el cual era una práctica común al egresar de la escuela. Los alumnos desde dentro eran formados en la política del partido en el poder, así aprendían a corta edad los beneficios de servir al partido para la comunidad y para ellos mismos. La Escuela Normal Rural para Campesinas Dolores Correa Zapata ocupó entonces la granja y abrió las inscripciones para el ciclo escolar 1933. En 1934 se trasladó también ahí la escuela del maestro Tabascoño. Trabajaron separadas hasta mediados de 1935 y en 1936 se fusionaron el nombre de Escuela Normal Rural del Estado, reforzándose el plan de estudios para ajustarlo al de las escuelas normales del país. El problema de la granja es que su matrícula fue muy baja y el Estado la consideraba una carga. Hecho muy notorio, finalmente se demolió el edificio, sin embargo, fueron esos pocos maestros egresados de la granja que se volvieron en un grupo de contacto con las comunidades y que se identificaron con ellos como iguales. Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca. La Escuela Normal Rural Vanguardia, originalmente esta institución se denominó Escuela Normal Rural de San Antonio de la cual fue fundada el 3 de noviembre de 1925, bajo el régimen presidencial del general Plutarco Elías Calles. Este plantel ocupó locales amplio de un edificio de los planteles. Esta escuela está ubicada en Tepozcolula, Oaxaca. Carmen Cerdán de Teteles, Puebla. La institución fue fundada el 25 de marzo de 1925, con el fin de brindar educación pedagógica a hijas de campesinos de diferentes estados del país, para que posteriormente ofrezcan clases en zonas rurales de Puebla y otras entidades. General Guadalupe Aguilera de Santa Lucía, Durango. La Escuela Normal Rural Guadalupe Aguilera, ubicada en el municipio de Durango, desde el año de su creación en 1926. Es inaugurada como Escuela Central Agrícola por el entonces presidente de la República, el general, su primer director, el profesor José Santos Valdés, y otra como visión de formar maestros y maestras. Su población fue mixta para el medio rural. El primer cambio que sufrió la institución educativa se dio 8 años después de su fundación, en 1934, cuando se transformó en Escuela Regional Campesina, que tuvo como director inicial al reconocido maestro José Santos Valdés. La segunda transformación del plantel ocurrió en el año 1941, cuando se convierte en Escuela Práctica de Agricultura. Su primer director fue Fernando Macías Manche, y todavía seguía siendo el objetivo la formación de peritos agrícolas, concluyendo esta nueva etapa en el año 1958, cuando se transforma en Escuela Vocacional Agrícola. Poco tiempo pasó para la siguiente evolución de una escuela que ya era mayor de edad, 36 años, y el mes de febrero del año 1959 cambió de nombre y de propósito para erigirse como Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera. General Lázaro Cárdenas de Tzocoyucan, Tlaxcala. En junio de 1926 se fundó la Escuela Normal Rural de Tzocoyucan, Tlaxcala, en la finca de una ex hacienda porfiriana, Tzocoyuca. Un dato interesante fue que existieron 3 normales rurales bajo el nombre de General Lázaro Cárdenas del Río. En la actualidad, de las 3 que estuvieron en los estados de Tlaxcala, Morelos y Estado de México, solo sobrevive el último, ubicado en Tenería. Miguel Ángel de Quevedo de la Huerta, Michoacán. La Escuela Agrícola La Huerta es un ejemplo sobresaliente de una política federal de construcción
de escuelas de este tipo que incluían, además de las aulas y oficinas típicas de una escuela urbana, viviendas para los profesores, talleres para oficios, bodegas, establos, gallineros y áreas para sembradío. Se estableció en una antigua hacienda y contaba con un molino y una estación de ferrocarril. Como lenguaje arquitectónico, el arquitecto Guillermo Zárraga eligió el estilo neocolonial que le imprimía un sello nacionalista. Se accede al edificio principal construido de cantería por una escalinata semicircular. Los marcos de las ventanas, los remates mixtileneos, los ojos de buey y los azulejos de colores recuerdan la arquitectura barroca. Hacia el interior del conjunto, los lenguajes remiten al estilo misión californiana, con arcos de medio punto, estucos blancos y teja roja. La distribución del conjunto parte de un patio central, que también sirve como elemento de reunión. Largos corredores arcados dan acceso a las áreas de dormitorios, comedor y espacios de convivencia. Luis Villarreal del Meche Hidalgo. La reforma educativa de 1933 acuerda fusionar la Escuela Normal Rural de Actopan, la Central Agrícola del Meche y la Misión Cultural de la región, con lo que a partir de ese momento la normal se conformó en el sitio en donde actualmente sigue en pie. Otro momento importante sucedió durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho en 1941. Las escuelas regionales campesinas se dividen en dos enfoques. Algunas se denominan como escuelas prácticas de agricultura y otras quedan como normales rurales. En este sentido, el Meche queda oficializada como Escuela Normal Rural. Desde un primer momento, su matrícula estudiantil ha sido nutrida por estudiantes de todos los rincones de la entidad, así como de estados vecinos. De 1927 a 1946 se conformó en un internado mixto, hombres y mujeres. Posteriormente pasó a ser solo de varones, de 1946 a 1993. Finalmente, de 1993 al 2008, regresó a su modalidad mixta de internado. Al igual que todas las instituciones de este tipo, el Meche se ha caracterizado a lo largo de su historia, no solo por la formación de más del 60% de los docentes, que ha alimentado las aulas de todas las escuelas hidalguenses durante décadas, sino por ser un centro educativo contestatario que siempre ha estado en pie de lucha y en contra de los abusos del sistema de poder, según sea el caso. Como resultado de las fricciones con el gobierno estatal desde el 2003, inició un proceso de resistencia que trajo como consecuencia la suspensión del sistema de internado. Después, con el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, es sometida a un receso académico administrativo que llevó a su cierre y la implantación en sus instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Desde entonces, la última generación de profesores normalistas egresó en el 2008. Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como Escuela Normal de Ayotzinapa, es una institución educativa de nivel superior para varones que se encuentra en la población de Ayotzinapa, una aldea de 84 habitantes en el estado de Guerrero. Esta escuela se fundó el 2 de marzo de 1926. Desde su fundación, Ayotzinapa ha sufrido carencias en todo sentido. Años atrás, los normalistas luchan para que la escuela permanezca abierta en medio de diálogos y protestas. Abraham González de Salaices, Chihuahua. La Escuela Normal Rural de Salaices nació el 12 de enero de 1927 como Escuela Central Agrícola. En abril de 1927 ya se tenían los proyectos para la construcción del edificio, y el 4 de agosto de ese año el encargado de las obras, Carlos Melvo y Santander, informó que los terrenos donde se edificaba estaban llenos de girasoles. La Normal de Salaices murió en agosto de 1969, al igual que otras 13 escuelas hermanas. El cierre fue traumático, pues las instalaciones fueron tomadas por las fuerzas del Estado. Los alumnos opusimos una débil resistencia en Ciudad Jiménez, apoyados por ferrocarrileros y por algunos exalumnos. Una semana después, como pudimos, nos trasladamos a la Normal Rural de Aguilera, Durango, a terminar la carrera.
General Emiliano Zapata, de Champusco, Puebla. Se inaugura la Escuela Central Agrícola el 3 de junio de 1928, posteriormente por los cambios en la política agraria del país. En 1936, la Escuela de Champusco se convierte en Escuela Regional Campesina. En 1941 pasa a ser Escuela Práctica de Agricultura. En 1960, en Champusco, Puebla, inicia sus actividades la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata. En 1969 deja de ser Normal Rural y se vuelve Escuela Tecnológica Agropecuaria. Finalmente, en 1985 se transforma en lo que es hoy Escuela Secundaria Técnica número 4. Una de sus nobles características de esta institución es que siempre conservó el carácter de internado para todos sus alumnos. Como todas las normales rurales del país, la de Champusco surgió como Escuela Regional Campesina Central Agrícola como parte del proyecto educativo por revolucionario cuyo objetivo fundamental fue la socialización de la educación en el campo, así como la concientización y participación social de sus egresados en todo el país, utilizando la educación como herramienta principal para el entendimiento de la realidad social y su posible transformación. La Normal de Champusco nació, creció y se desarrolló bajo el modelo de la educación socialista, aun cuando el gobierno de Ávila Camacho lo canceló. Siguió funcionando hasta 1969, año en que dejó de funcionar como escuela normal rural. De ella surgieron 8 generaciones de profesores de educación primaria, que a lo largo y ancho de nuestro país han sembrado la semilla de la concientización para hacer de México un país más justo y democrático. General Emiliano Zapata de Jalisco, Nayarit. En el año de 1969, por instrucciones del entonces presidente de la República Mexicana, Gustavo Díaz Ordaz, fue cerrada definitivamente la Benemérita Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, institución formadora de maestros rurales que inició su trayectoria en el año de 1930. La proposición de acuerdo tiene como objetivo principal exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a efecto de que considere la reapertura de la benemérita extinta Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit. Justo Sierra Méndez de Geselchacán, Campeche. Actualmente oferta la licenciatura en Educación Primaria y la licenciatura en Educación Primaria indígena con enfoque intercultural bilingüe. Fue el 13 de abril de 1930, cuando el maestro don Juan Pacheco Torres, nacido en la Sabana del Descanso, Geselchacán, abrió las puertas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez en este lugar. Ricardo Flores Magón, de Saucillo, Chihuahua. La Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, antes Escuela Normal del Carmen, inició sus labores en el mes de marzo de 1931. A lo largo de sus 75 años de servicio, esta escuela está ubicada en el municipio de Saucillo, Chihuahua. Ofrecen la literatura en educación primaria preescolar. General Lázaro Cárdenas de Tenería, México. Es una institución de formación profesional con presencia. Esta escuela está en el municipio de Tenancingo, en México. Esta escuela fue inaugurada en 1933. Es un viejo casco de hacienda donde están sus instalaciones actuales. General Matías Ramos Santos de San Marcos, Zacatecas. Inicia funciones en su actual ubicación el 3 de septiembre de 1933. Cuenta con 86 años ininterrumpidos de formación de maestros rurales en el sureste zacatecano. Los antecedentes de esta histórica institución, resultado del proyecto que surge a la sombra de la Revolución Mexicana de 1910, se encuentran en el estado de Querétaro. En San Juan del Río, Querétaro, se fundó en 1926 la Normal Rural gracias al empeño decidido de sus vecinos. El lugar limita con la capital estatal, logró mantener una matrícula de 33 estudiantes, su fundación producto de condiciones experimentales de un modelo formativo de maestros destinados a atender la realidad social del campo mexicano en escuelas internado para hijos de campesinos.
Miguel Hidalgo Atequiza, Jalisco. Esta institución tiene sus inicios en 1934, cuando se funda en el caso de la ex hacienda de La Báscula, en el estado de Colima. La nueva escuela normal inicia con una matrícula de 37 alumnos. General Plutarco Elías Calles, del Quinto Sonora. El titular del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora señaló que el Quinto es un plantel muy emblemático del Cresón, no solo por su antigüedad de casi 85 años, sino por ser una de las apenas 15 escuelas de normales rurales en todo el país. La Escuela Normal Rural General Plutarco Elías Calles se ubica en el municipio de Echojoa, en el predio del quinto cuadrante del ejido de San Ignacio, Coirimpo, elemento al cual se debe el seudónimo del Quinto. Tradicionalmente, esta unidad académica funcionó en modalidad de internado, exclusivo para varones, pero desde el año 2011 se volvió mixto y a día de hoy cuenta con 310 estudiantes, de las cuales 186 son mujeres y 124 hombres. Si bien en sus primeras décadas el objetivo era que sus egresados enseñaran a los campesinos técnicas agrícolas y medicina veterinaria, el enfoque actual de El Quinto está en el desarrollo de competencias didácticas para la educación primaria y para realizar investigación educativa. Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, Aguascalientes. La escuela inicia actividades en la época cardenista como escuela regional campesina en Soconusco, Chiapas. Vive varios traslados en 1938, finalmente se establece en marzo de 1939 en la comunidad de José María Morelos y Pavón, Cañada Hondas, Aguascalientes. En una hacienda expropia actualmente oferta la licenciatura en Educación Primaria Indígena con enfoque intercultural bilingüe. Profesor Rafael Ramírez, de Santa Teresa, Coahuila. Nace en la segunda mitad de los años 30, en los tiempos del general Lázaro Cárdenas del Río, poco después del reparto agrario y a raíz de la expropiación de la hacienda del mismo nombre en el municipio de San Pedro de las Colonias, en cuya casa grande se estableció para operar como escuela vocacional agrícola con la modalidad de internado a partir de 1938. De ella egresaban jóvenes campesinos como prácticos agrícolas después de haber estudiado quinto y sexto de primaria, así como primero y segundo de vocacional. Si deseaban continuar con sus estudios, acudían a Roque, Guanajuato o a las Huertas de Michoacán, de donde salían preparados como peritos agrícolas, y después podían aspirar a cursar la carrera de ingeniería en otras prestigiadas instituciones públicas ubicadas en distintas partes del país. Santa Teresa funcionó como vocacional agrícola hasta 1941, año en que se transformó en Escuela Práctica de Agricultura, conservando ese carácter hasta 1958, y fue en ese tiempo que se consolidó como una institución caracterizada por un ambiente de trabajo y de respeto. Entre los miembros de la comunidad escolar, quienes lo vivieron recuerdan gratamente que se sembraba y se cosechaba algodón bajo el esquema del cooperativismo, trabajándose también en el establo y las aurdas, lo cual propiciaba que tuviera una vinculación estrecha con el sector campesino organizado. Guayalce de Yucatán, 1938-1943. Guayalce es el lugar donde se instaló la Escuela de Profesores, ubicada en el municipio de Avala, centro henequenero donde concurrían muchos trabajadores provenientes de las localidades vecinas, donde se desarrollaron dinámicas sociales importantes. Avala representó un punto central de la disputa política organizada por la reforma agraria. Se encontraba dominado por un viejo hacendado, cuyo poder económico y político provenía de la colonia. Licenciado Benito Juárez, de Panotla, Tlaxcala. Los antecedentes de la normal se obtienen a partir de la ex hacienda de San Francisco Soltepec. Esta se instaló el 24 de julio de 1938 con 30 alumnos, de los cuales eran mixtos. En esa institución es totalmente gratuita,
desde la inscripción y uniformes, por lo que es considerado como una buena oportunidad educativa. Se brinda hospedaje, alimentación, entre otras. Por la tarde tienen talleres como son danza, estudiantina, herrería y carpintería. También se cuenta con profesores de educación física. A continuación, un testimonio de la misma escuela, licenciado Benito Juárez, de Panotla, Tlaxcala. Los antecedentes de la escuela normal se tienen a partir de la ex hacienda de San Francisco Soltepec. Esta se instaló el 24 de julio de 1938, con 30 alumnos, de los cuales eran hombres y mujeres. Por necesidades de un edificio propio y de contemplar el disminuir el pago de renta, la Secretaría de Educación Pública en ese entonces busca un espacio donde sea instalada esta escuela. Entonces se empiezan a hacer las gestiones para que se encuentre un lugar donde el terreno sea laborable y sobre todo encontrar el espacio para albergar el número de alumnas. Es así como la comunidad de Panotla ofrece el terreno y las parcelas para que la escuela sea instalada en su comunidad. General Lázaro Cárdenas del Río, de Palmira, Morelos. Dejó de funcionar como hacedora de maestras en el año de 1969 y se funda en el mismo edificio a la Escuela Tecnológica Agropecuaria 159. En su modalidad de ser fundaria, dejando de recibir señoritas para normal y solo para educación secundaria. Estuvo de 1944 a 1969, Escuela Rural para Niñas de Señoritas, en el periodo de presidencia de la República del general Lázaro Cárdenas del Río. Dona los terrenos de su finca del Recreo Palmira, tarea de beneficencia pública para que hicieran de los terrenos y hacer uso de ellos. La normal de señoritas, ubicada en el exconvento de Huastepec, tenía problema su ubicación ya que se encontraba en un lugar histórico y no eran sus terrenos propios. La beneficencia pública dona los terrenos a la Secretaría de Educación Pública y ésta a su vez viendo la problemática de la normal. Ya definitivamente la finca donada por el general da nombre Palmira en honor a su hija fallecida y en 1944 se establece la normal rural de señoritas con carácter de internado. Felipe Carrillo Puerto, de San Diego, Tecats, Yucatán. El 1 de mayo de 1946-1969 se fundó la Escuela Normal Rural Gregorio Torres Quintero, de San Diego, Tecats, en Yucatán, como parte del proyecto educativo de la Revolución Mexicana, que durante 23 años egresó a más de 800 alumnos distinguidos por su compromiso social, apego comunitario y conocimiento socioeconómico de las entidades donde ejercieron el oficio de enseñar. Enrique Rodríguez Cano, de Perote, Veracruz. Fue fundada en Misantla en el año de 1952 y fue destruida en esta misma localidad en 1969. Fue una escuela varonil. Se dice que en 1979 el ejército tomó el sitio cuando se iniciaban las vacaciones de verano en el mes de julio. La escuela estaba prácticamente vacía por alumnos y maestros. Sacaron todo el mobiliario y se desecharon de todos los archivos para que borraran toda gloria de las generaciones que habían logrado concluir sus estudios como profesores de nivel primaria, acusados de tener ideas marxistas y socialistas. Pantaleón Domínguez, de Matumatzá, Chiapas. En el año 2013 canceló el régimen de internado y se cambió la beca asistencial, dejando de ser una escuela para varones, convirtiéndose en una escuela mixta, externa. Los alumnos de Matumatzá está considerado desde hace muchos años entre los más aguerridos de los normalistas del país. No han dejado de manifestarse pidiendo que se reinstale el sistema de internado que tuvieron desde la fundación del mismo. Moisés
Sáenz de Mantecón, Oaxaca. La secundaria está a punto de cumplir 8 décadas. Fue fundada por el general Lázaro Cárdenas y de 1938 a 1960 funcionó como escuela práctica de agricultura. De 1960 a 1969 fue sede de la Escuela Normal Rural Moisés Sáenz, que formaba maestros. De 1969 a la fecha funciona como internado. Cuenta con amplias y antiguas instalaciones que incluyen áreas para la siembra de básicos, de crianza de cerdos y de vacas lecheras. Atiende actualmente a 272 becarios que pasan todo el año en la escuela y 120 externos quienes salen a diario al término de las clases. Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos. Se fundó en septiembre de 1974 en la comunidad de Amilcingo de Morelos. En un principio los estudiantes tomaban clases frente al Palacio Municipal, que estaba situado en el centro de Amilcingo. Después se decidió que se impartieran clases en la escuela primaria. Lauro Aguirre de Tamatán, Tamaulipas. La escuela se fundó el 18 de noviembre de 1976 y fue reconocido oficialmente el 4 de marzo del año siguiente. Ha recibido estudiantes de 30 municipios del estado, y su director, Jorge Cantú Quintanilla, ha reconocido que el plantel necesita apoyo para mejorar su infraestructura. San José Flores Tames, Tamaulipas. A continuación, tenemos el testimonio de un maestro ya jubilado, el cual es egresado de esta normal rural, Pablo Córdoba Hernández. Ya soy maestro jubilado, soy Pablo Córdoba Hernández. Estudié en la Escuela Normal Rural Experimental de Tamaulipas, ubicada en el ejido San José de las Flores, municipio de Güemes, Tamaulipas. Su nombre así oficial es Maestro Lauro Aguirre. Esta escuela, bueno, antes que nada también soy de la generación de 1978-1982. De ahí, pues claro, ya cuando termino eran plazas automáticas, me enviaron a trabajar al estado de Michoacán. Recorrí aquí varias localidades. Esa escuela todavía existe, sigue formando maestros rurales que se envían a diversas partes, pues ya casi nomás del estado de Tamaulipas, ya fuera del estado, pero no, ya no, creo que ya casi no mandan, no sé por qué. Pues yo salí en calidad de maestro foráneo, entonces me mandaron allá a Michoacán. Surgió como una iniciativa de un maestro llamado José Luis García García, fue el maestro y licenciado, él, que incluso llegó a ser secretario de Educación Pública cuando andaba el movimiento democrático muy activo, allá por el 89, el maestro José Luis García García, y fue director, secretario de Educación, ahí en Michoacán. Él, junto con otro grupo de maestros, compañeros, y apoyo de la sociedad, decidieron dar continuidad a una escuela normal que ya había sido clausurada ya por los años, no estoy seguro, 60 o 70. Él, él tenía la inquietud de resurgir esa escuela. Esa escuela que se clausuraron estaba ubicada en la colonia Tamatán, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Era una escuela internado, de hecho ahí hice mi secundaria porque cerraron la normal, pero siguió funcionando como una escuela secundaria. Eh, es muy mencionada esa escuela en su momento, Tamatán. De ahí él pues, se decide dar continuidad y con su inquietud se acercó al entonces gobernador Enrique Cárdenas González, quien tuvo un apoyo decidido de parte de él, nos ayudó muchísimo. Y él apoyaba en todo, la situación era conseguir los terrenos. Entonces, en ese entonces, conviviendo el maestro José Luis con la quina, don Joaquín Hernández Galicia, líder petrolero de ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, como eran viejos amigos, él le dijo que le regalaba el terreno y donó el terreno de 200 hectáreas para la escuela, de las cuales creo que ahorita ya le quitaron 100 hectáreas por parte de la comunidad para darle uso, porque
La escuela no se permitía tanto porque no tenía herramientas, no había maquinaria para poder realizar labores, limpieza, porque era puro monte. De hecho, los alumnos participábamos ahí tumbando el monte, todo para construir los edificios. De hecho, nosotros hicimos las casitas, hicimos como especie de galeras con techo y les cercábamos con una rama que allá llamamos jara y hacíamos lodo y le emplastábamos y hacíamos las paredes. Surgió porque, bueno, más bien dicho, cuando en los días que yo entré en la escuela, no tenía cama, no tenía nada. Cada quien llevaba sus herramientas. A mí me correspondió llevar, en ese entonces, un talacho, machete, asadón. Cada quien llevaba su camita, una camita de esas individuales, esas que se doblaban, porque también no contábamos con nada, no teníamos nada. En la comunidad donde se instaló la normal todavía existe el ejido San José de las Flores. Ahí las personas nos dieron la facilidad de nosotros construir estas galeritas que a la vez usábamos también de salones entre los terrenos ahí de la comunidad en un ranchito. Entonces ahí hubo mucha convivencia muy cercana con la comunidad, convivíamos muy bien con el comisariado ejidal, con todas las personas ahí. Tuvimos muy buen acercamiento. No tuvimos problemas en ese aspecto. Y bueno, pues ya la escuela se funda. El presidente en ese entonces sí decía José López Portillo, eh, y el gobernador Enrique Cárdenas. Entonces, ellos, bueno, sobre todo Enrique Cárdenas y La Quina, fueron quienes más nos apoyaron. Incluso el gobernador a veces llegaba en las madrugadas a la hora de los pases de lista. Seguido pasaba por ahí cuando andaba de gira y nos visitaba mucho. Él nos veía mucho y de hecho nos decía hijos. Ahí pues claro que nosotros los oficios, que no se puede hablar de oficios, pues nosotros éramos campesinos. Entonces nosotros mismos nos cocinábamos, nos hacíamos la comida, cocinábamos con leña, íbamos al terreno a recoger leña, y así andábamos, pues puro maestro ahí estudiamos en ese entonces. Era el plan de 4 años, sin preparatoria todavía, o sea, de secundaria pasamos directamente a la normal. De hecho, yo tuve pase automático al terminar mi secundaria en Tamatán. A la escuela pues no pase automático, más bien tuve que presentar examen. Pero ya con eso aspiraba a que ya más adelante, cuando el gobierno la reconoció, pues nos apoyara con la alimentación, lo cual sí ocurrió, nos dio camas. Ya en el último año que estuve yo en el 82, ya fue que nos dieron camas, nos empezaron a surtir de despensa. Nosotros para subsistir nos daban los fines de semana, había días que no teníamos nada que comer, entonces el director nos daba permiso de salir a todos, o más bien dicho nos mandaban a nuestras comunidades y andábamos por las tiendas pidiendo comestibles, pidiendo, sí, sobre todo eso para que nos apoyaran. Ya llegamos con el arroz, con el frijol, con el huevo que nos daban en los ranchos y con eso seguíamos subsistiendo hasta que por fin el gobierno nos dio el apoyo. La rutina diaria de nosotros era, durante las mañanas a las 5:30 se tocaba, la banda de guerra tocaba lo que se llama levante. A esa hora nos pasaban lista a todos. Antes que nada aclarar que era una escuela mixta, de hombres y mujeres, lógico. Las mujeres tenían sus propias galeras que nosotros ayudábamos a construir, donde dormían sus dormitorios y pues ya las aulas se lo hacían entre todos. Las hicimos también, hacíamos el piso y lo demás pues era pura lodo, jara y palma de allá de la costa tamaulipeca. Nos pasaban lista y ya de ahí nos íbamos rapidito al dormitorio a terminar de arreglarnos bien y agarrar las libretas, y porque a las 6 teníamos la primera clase, eran 2 horas de 6 a 8. A las 8 salíamos, o 10 minutos antes de las 8, ya teníamos áreas designadas de aseo, limpiábamos de rapidito todo, y a las 8 hacían el toque con una trompeta de la banda de guerra que se llama toque de rancho, y eso quiere decir que ya podíamos ir a almorzar. Como no teníamos igualmente nada de utensilios
propios de la escuela, entonces cada quien llevaba su plato, su cuchara, su vaso, para que los compañeros que cocinaban, cuando a mí me tocaba también, pues claro, yo estaba en la cocina, servíamos lo que se cocinaba, eh, de nuestros propios utensilios que llevábamos de casa. Normalmente en cada comida hacíamos 10 kilos de frijol, cocinábamos y así distintas cosas. Y a las 9, claro, otra vez a clases, de 9 a 1 eran clases. Y a la 1 salíamos otra vez, un leve descanso y tocaban otra vez rancho para la comida y lo mismo. Era un descanso de 2 horas entre comida y un descanso un rato allá en el dormitorio y a las 3 de la tarde otra vez a clases. Y así nos estábamos de clases hasta las 7 de la tarde o de la noche, tarde-noche ya. O sea, todo el día teníamos clase. Después de las 7, tocaban otra vez rancho para la cena. A las 8 había un llamado, todos ya sabíamos de hecho. Siempre teníamos un tropeta de orden. En la escuela funcionó, por lo mismo que era mixto, como un estilo militarizado. Éramos muy estrictos. A las 8, a las 8 descansábamos, entre 7 y 8. Y a las 8 nos íbamos otra vez al salón de clases, una hora que llamábamos de estudio. Y en esa hora hacíamos tareas, ahí teníamos que estar todos en el salón de clase. No había maestros que nos dieran clase, ahí todos teníamos que estar, hacer trabajos en equipos, de tareas, y siempre bajo la supervisión de algún maestro o en su caso del propio jefe de grupo, porque nosotros llevamos, como decía, una disciplina tipo militar. Entonces nosotros mismos nos cuidábamos, ahí no se podía fumar, no se podía beber, no se podía tener novios, aunque claro, lógico, sí lo sabía, ¿verdad? Pero había que ser muy discretos porque si agarraban a alguien teniendo noviazgo por ahí, pues los expulsaban de la escuela o los llamaban y les ponían un castigo que les llamaban, no recuerdo ahorita cómo se llamaba ese castigo, pero los tenían como en suspenso, por decirlo así, durante 1 mes o 2 meses, dependiendo la pena o lo que haya el delito cometido. Y en ese tiempo, en esos momentos, cuando se daba ese reporte así, eh, nosotros teníamos que estar ya sea el mes o 2 meses al momento que nos llamaran. Si había que limpiar alguna cosa, hacer el aseo, éramos los primeros que nos llamaban a los castigados. Bueno, yo nunca me tocó eso, afortunadamente. Si alguien agarraba fumando o tomando, lo expulsaban igualmente. Ese sí lo expulsaban. Como era tipo militar, nos formaban. Bueno, me tocó solamente ver a 2 expulsados. Nos formamos todos, formación general, y los pusimos al centro y con cajas destempladas de la banda de guerra les tocaban una diana, o sea, se hacía un desaforamiento y se expulsaban en ese momento, con todo y maletas se salían. O sea, era una rutina un poco pesadita. A las 10 nos pasaban otra vez lista, con llamado de tropa, así decíamos, llamado de tropa a la banda de guerra. Y nos pasaban lista y a dormir todos. Nada de ruido, cada quien a su dormitorio, y andaban los veladores ahí al pendiente de todo. Entonces, era una rutina tipo militar, era algo duro porque sí terminaba uno muy cansado, porque en los momentos, horas que no había clases, nos íbamos al campo a trabajar, lo que hubiera que hacer. Entonces, fue algo que en cierta manera nos formó el carácter y los que somos egresados de escuelas, en las comunidades donde hemos trabajado, tenemos un prestigio como gente trabajadora, porque el lema que teníamos en la escuela era: el mejor método para educar es el trabajo, y así todavía se sigue manejando. Claro, ya ahora ya se está un poco relajando ahí la disciplina, la escuela, pues ya es distinto, porque los tiempos pasan. Ahí en la comunidad, de actividades que hacíamos, pues participábamos sobre todo en la limpieza de las calles, era lo que hacíamos. Participábamos en los eventos de la comunidad, les ayudábamos. Si había eventos especiales, participaba la rondalla de la escuela, la banda de guerra, el cuadro de danza. Yo fui orgullosamente miembro de la rondalla, y esa rondalla nos sacamos el primer lugar estatal en un concurso de mucho prestigio también, igual la banda de guerra.
La relación en sí con toda la comunidad fue muy buena y todavía sigue existiendo esa comunidad. Cada año se hacen aniversarios y la comunidad participa con nosotros. Ayudó mucho, la escuela ayudó mucho en la comunidad, dejó obras, dejó trabajos, construcciones ahí al servicio de la comunidad para reuniones, qué sé yo. Participamos mucho con la comunidad. Hubo muy buena relación. Todos los que ahí estudiamos, se supone, todos éramos hijos de campesinos, gente humilde, gente pobre, que no tenía recursos para estudiar una universidad o una escuela de paga. Entonces, era una escuela normal, rural y experimental, porque hasta le decía también experimental porque pues esa fue la intención, experimentar a ver si funcionaba y siendo mixta sobre todo. Y así se manejó mucho tiempo como escuela experimental. La última nada más es Escuela Normal Rural de Tamaulipas, maestro Lauro Aguirre, nada más. Así fue como yo concluí ahí mis estudios en esa escuela y estoy orgullosamente exalumno de ella. Nunca participamos en eventos de ninguna especie, índole, ni político, ni social, ni nada que hicimos por andar en las calles como se hace ahora, sin ofender, marchando, gritando. Nos invitaron, no quisimos asistir. Nosotros nos dedicamos a prepararnos solamente. La política es ahora ya para ahora que uno es maestro, eso ya es otra cosa. Maestro Rafael Ramírez, Ejido Nuevo León, Baja California. A continuación, tenemos el testimonio de una maestra ya jubilada, la cual es egresada de esta normal rural, Silvia García Torres. Mi experiencia como normalista. Estudié en la Escuela Normal Experimental Maestro Rafael Ramírez en el Ejido Nuevo León, Valle de Mexicali, Baja California. Fui la segunda generación del año 1978 a 1982. Esta escuela fue construida en orillas y parcelas de una comunidad que lleva por nombre el Ejido Nuevo León. No realizamos ningún pago personal para los estudios. Había un maestro por materia para impartir las clases. Teníamos unos autobuses muy grandes, bonitos y súper nuevos que nos transportaban de nuestros hogares a la escuela y de regreso a nuestros hogares sin ningún costo. Esos autobuses se llamaban Comunder. Los alumnos que asistíamos a ese centro educativo éramos de fuera, de comunidades retiradas. Algunos hacían 1 hora para trasladarse a ella, otros 40 minutos, 30, 20 y así. Fue una experiencia muy bonita. Seguido nos llevaban de excursión. Teníamos nuestro autobús propio en la escuela para realizar esos paseos. En alguna ocasión fuimos a Mexicali, la capital del estado de Baja California, a recibir al presidente López Portillo. Recuerdo que llegó en un autobús y sacando su mano por la ventanilla para saludar a todos mis compañeros que estábamos haciendo valla para recibirlo. Nuestras prácticas fueron una experiencia muy bonita. Conocimos comunidades, gente amable y niños de todos los niveles socioeconómico y de aprendizaje. Debíamos ir preparados con nuestros materiales, planeaciones para el tiempo que habría que practicar. Los maestros nos dejaban como responsables del grupo el tiempo completo que nosotros deberíamos estar ahí realizando nuestras prácticas. Era una vivencia única. Nos sentíamos ya parte importante de la comunidad educativa, con valores y una gran responsabilidad. En nuestra escuela había talleres, prácticas de deportes, teníamos muy buena relación con los maestros y la relación entre compañeros fue excelente. Nuestra convivencia fue única y que yo con gusto regresaría a revivir esos tiempos bonitos que tuvimos como experiencia en nuestra escuela. Nuestra escuela fue de turno vespertino. Y pues aquí estamos ya con varios años de servicio y con muchas ganas aún todavía de seguir.
trabajando con nuestros niños, porque pues son experiencias bonitas. Uno aprende todos los días, nunca deja de aprender. Aprendemos todos los días de los papás de nuestros niños, de los niños y de los compañeros. Y es una experiencia muy bonita ser maestro. Este trabajo pone especial atención a las circunstancias que contribuyeron en la conformación. El objetivo de este trabajo, las normales rurales fueron un proyecto educativo. Desde su creación sufrieron muchas reformas, entre ellas las de 1934, 1941 y 1969. Los estudiantes normalistas rurales recibieron una formación política. Es importante reflexionar sobre cómo se fue construyendo el sistema educativo y sobre la utilidad de la educación rural. Es necesario aclarar sus momentos difíciles y comprender la situación y los problemas actuales de las normales rurales.